Hola a todos, me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy la doctora Juana Suárez Conejero, y voy a tener el gusto de estar con ustedes esta semana en esta videoconferencia que llamamos las actividades evaluativas. Como su nombre lo indica, esta semana nosotros vamos a aprender a construir actividades evaluativas. De hecho, la evidencia de aprendizaje de la semana va a hacer que ustedes sean capaces de hacer 3 actividades evaluativas. Pero primero, yo creo que para poder saber qué cosa es una actividad evaluativa, que a lo mejor cuando se termine la conferencia ustedes dirán, pero eso yo lo hago y no tenía tal conciencia de lo que estaba haciendo. Para ello, vamos a conversar algunas cosas importantes en esta conferencia. Primero vamos a hablar un poquito del reto de la evaluación. O sea, ¿qué es la evaluación? ¿Para qué sirve la evaluación? ¿Qué reto nos impone la evaluación? Después vamos a hablar de qué evaluamos. ¿Cómo evaluamos? Sería el tema siguiente para finalizar ya directamente y concretamente a hablar de las actividades evaluativas. En el primer tema de esta videoconferencia, que es el reto de la evaluación, nosotros tenemos que partir de una premisa. Enseñar, aprender y evaluar son procesos inseparables. Y como son procesos inseparables, son procesos que tienen que ser coherentes. Yo no puedo enseñar una cosa, esperar que el alumno aprenda otra y evaluar una tercera. Esto que estoy diciendo, que parece una simple verdad, reflexionen ustedes en sus propias prácticas educativas, en las prácticas de sus colegas, en los procesos de enseñanza-aprendizaje donde ustedes han sido docentes, donde ustedes han sido alumnos, y podrán constatar no pocos ejemplos en los que enseñar, aprender y evaluar no fueron manejados de manera indisoluble por los docentes. Hay veces que nosotros queremos que los alumnos aprendan, por ejemplo, a andar en bicicleta. Sin embargo, lo que le enseñamos es la historia de la bicicleta. Y después los evaluamos con un examen de las regulaciones de tránsito. Piensen si no tienen muchísimos ejemplos que comentarnos de los procesos de enseñanza-aprendizaje que ustedes conocen. Entonces, este primer postulado, que parece muy simple, no es tan simple. Enseñar, aprender y evaluar son 3 procesos inseparables. Como son 3 procesos inseparables, tienen que ser coherentes, porque si no logramos que sean coherentes, enseñar, aprender y evaluar, entonces vamos a tener efectos contradictorios o efectos incluso negativos en la formación de nuestros alumnos. Y entonces ustedes vamos a pensar un poquito más en ese sentido. En los últimos tiempos hemos oído hablar mucho de cambiar de paradigma, de cambiar de modelo educativo, de cambiar de rol del docente, que si nos pasamos a la educación por competencias, etc. Y entonces la pregunta también sería, ¿hemos cambiado la forma de enseñar y hemos cambiado simultáneamente la forma de evaluar? Porque estamos diciendo que son procesos inseparables. Y muchas veces hemos cambiado nuestro rol y seguimos evaluando con los métodos tradicionales con que evaluábamos siempre. Entonces, pensemos muy bien, porque en los últimos años los docentes tenemos otro rol. Los alumnos también han cambiado su rol, es decir, enseñar y aprender ha cambiado. Sin embargo, y se los dejo a manera de pregunta, ¿seguimos evaluando de manera tradicional o realmente también hemos cambiado nuestra manera de evaluar para poder ser coherentes con el planteamiento de que enseñar, aprender y evaluar son procesos inseparables? Y en ese sentido, si estamos de acuerdo en que ha cambiado el rol del docente, si estamos de acuerdo en que ha cambiado el rol del alumno, si estamos de acuerdo en que enseñar y aprender ha cambiado, entonces también tenemos que pensar en nuevas formas de evaluar. Y nuevas formas de evaluar implica cambiar el concepto de evaluación, porque antes el concepto de evaluación estaba destinado a medir,
a clasificar, a decir, tú eres bueno, tú eres malo, tú pasas, tú no pasas, tú sí sabes, tú no sabes. Sin embargo, podemos tratar de pensar en la evaluación como una herramienta más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, el nuevo paradigma en la enseñanza nos lleva a que nosotros tenemos que hacer énfasis en las fortalezas y en los aspectos positivos de los estudiantes. Tenemos también, por supuesto, que determinar sus debilidades con el propósito de reforzarlos, de apoyarlos, pero sobre todo es importante que nosotros tengamos énfasis en sus fortalezas y en sus aspectos positivos para nosotros poderlos impulsar. Siempre recuerdo la anécdota que dice algo así, ¿no? Mi hijo es bueno en español y es malo en matemáticas, por eso hay que ponerle remediales de matemáticas. Bueno, está bien, hay que ponerle remediales de matemáticas, pero ¿por qué no pensamos también en potenciarle el español? En eso es bueno, pues empujémoslo en lo que es bueno. La evaluación tiene que ser una forma, un instrumento, una herramienta que tengan los docentes para poder hacer énfasis en las fortalezas y en los aspectos positivos que tienen los estudiantes. En la evaluación también nosotros tenemos que ser capaces de tener en cuenta todos los estilos de aprendizaje. No todos aprendemos de manera igual, hay muchísimas teorías, diferentes estilos de aprendizaje. Las capacidades lingüísticas, las experiencias culturales y educativas que tienen los estudiantes que llegan a nuestras aulas. Y sobre todo, el error tiene que ser visto como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. El error no puede ser visto como algo clasificatorio, discriminatorio, sino al contrario, el error tiene que servirnos para ajustar, mejorar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por ello que entonces llegamos a la segunda pregunta de esta videoconferencia. ¿Qué evaluamos? Porque cuando hablamos de evaluar, lo primero que tenemos de manera general que saber es qué cosa vamos a evaluar. Y nosotros tenemos ante nosotros un currículum. Nosotros cuando llegamos a nuestras universidades, a nuestras aulas, nos dan el currículum que nosotros debemos impartir, por supuesto, con muchísima flexibilidad, como lo hacen muchas instituciones. Pero a partir de ese currículum nosotros tenemos que saber qué es lo que nosotros vamos a evaluar. Y evidentemente nosotros vamos a evaluar las competencias que nosotros durante todo el desarrollo del semestre, el cuatrimestre, el tiempo que estemos impartiendo clases, es las competencias que nosotros vamos a desarrollar entre nuestros alumnos. Por tanto, tiene que haber una alineación directa entre las competencias a desarrollar y lo que nosotros vamos a evaluar. Eso no quiere decir que le apostemos a una única evaluación que evalúe la gran competencia que vamos a desarrollar o las grandes competencias que vamos a desarrollar. Nosotros podemos simplificar esas competencias generales en competencias específicas y hacer evaluaciones puntuales para las competencias específicas que nosotros vamos a ir desarrollando y que van a formar parte de esa gran competencia o de esas grandes competencias generales que nosotros vamos a desarrollar. Y para ello, nosotros en el currículum, recuerden que tenemos siempre 3 tipos de contenidos. Tenemos contenidos declarativos, tenemos contenidos procedimentales y tenemos contenidos actitudinales. Vamos a hablar un poquito de ello, que estoy segura que ustedes conocen, pero vamos a hablar un poquito de ello. Los contenidos declarativos, recuerden ustedes que son los que forman parte de los saberes, del saber conocer, de esa parte de la competencia que está directamente vinculada con el saber conocer. Y estos contenidos declarativos se refieren a hechos, datos, conceptos, principios, es decir, se refieren directamente a conocimientos. Y cuando nosotros enseñamos contenidos declarativos a nuestros alumnos, nosotros les enseñamos hechos, o sea, sucesos, acontecimientos. Nosotros enseñamos conceptos, nociones, estructuras generales, específicas. Nosotros enseñamos datos, informaciones. Nosotros enseñamos principios, fundamentos, bases, etc. Y cuando digo enseñamos, no quiere decir que nosotros seamos conferencistas que los decimos, sino nosotros enseñamos a nuestros alumnos a poder buscar, encontrar y lograr apropiarse de todo este saber conocer. Y por tanto,
tenemos que pensar que cuando nosotros vamos a evaluar contenidos declarativos, nosotros tenemos que lograr que nuestras actividades de evaluación sean actividades de evaluación que evalúen conocimientos. Otro tipo de contenidos que tenemos en nuestro currículum son los contenidos procedimentales. Y recuerden que esto va en otra parte de la competencia, que es la parte del saber hacer. O sea, los contenidos procedimentales constituyen el saber cómo hacer las cosas. El saber hacer las cosas se refieren a la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, entre otros. Por ejemplo, en el primer ejemplo que les puse de los contenidos declarativos, bueno, los estudiantes aprendían tales conocimientos. Aquí, en los contenidos procedimentales, los estudiantes aprenden, o sea, adquieren habilidades sobre aquellos conocimientos. Por ejemplo, puede ser cómo busco información en Internet, cómo resuelvo determinado problema, cómo adquiero determinada habilidad. Vuelvo a mi ejemplo de la bicicleta, cómo aprendo a andar en bicicleta, etc. Los contenidos procedimentales se refieren directamente a habilidades. Por tanto, cuando yo hablo de evaluar un contenido procedimental, yo tengo que estar claro que estoy a nivel procedimental en la competencia y que la actividad de evaluación tiene que evaluar si el alumno sabe hacer o sabe cómo hacer la determinada ejecución de algo que implique movilizar determinada habilidad. Y finalmente, en nuestro currículo también siempre hay contenidos actitudinales que se refieren a la dimensión de la competencia del saber ser. Estos contenidos actitudinales hacen referencia al saber ser y se centran en esos valores que se manifiestan por medio de las actitudes. Por ejemplo, cooperar con mis compañeros, ser responsable, ser cortés, etc. Las actitudes que necesite nuestro currículo para que las habilidades y los conocimientos puedan movilizarse y tener alumnos competentes. Y estos contenidos actitudinales también, cuando nosotros los vamos a evaluar, tenemos que estar claros que estamos evaluando actitudes, que por tanto no nos sirven las mismas herramientas para evaluar conocimiento que para evaluar habilidades que para evaluar actitudes. Y cuando evaluamos una competencia en general, tenemos que ser capaces de integrar en la evaluación de los 3 tipos de contenidos: declarativos, procedimentales y actitudinales. Recuerden que una competencia es la movilización del saber hacer y del saber ser. Entonces, vamos a poner un ejemplo al respecto. ¿Y por qué es tan importante cuando hablamos de competencia? Porque miren, lo que nos definen son las actitudes. Vamos a pensar en el ejemplo de un auto. O sea, 2 conductores. El primer conductor conoce bien sobre el auto. O sea, conoce bien, tiene todos los conocimientos, conoce el reglamento de tránsito, etcétera. Sabe bien cómo estar en el auto. Tiene los conocimientos. Después, tiene las habilidades. Este conductor, es decir, sabe conducir bien el auto, es rápido, etcétera, ¿no? O sea, sabe, tiene la habilidad, no se queda parado en el medio de la calle, logra conducir el auto. Y finalmente, este conductor es un conductor excelente, es un conductor que para en las luces rojas, que le da paso a los peatones, que no hace maniobras peligrosas, etcétera. Pensemos en un conductor B que tiene los mismos conocimientos y las mismas habilidades. Si conoce bien el reglamento de tránsito, sabe manejar bien, excelentemente, igual o mejor que el A. Sin embargo, su actitud es diferente. Es un conductor arriesgado, es un conductor que se pega demasiado a los carros, que no conserva la distancia, que no le da el paso a las personas, que viola las luces rojas, etcétera. Entonces, fíjense que ante iguales conocimientos y habilidades, que lo que nos definen son las actitudes. Uno es un buen conductor
y uno es un mal conductor. Por eso es tan importante evaluar las competencias completas, porque si solamente evaluamos los conocimientos o si solamente evaluamos las habilidades, no vamos a poder saber si nuestro alumno es realmente un buen o es un mal conductor. Lo que lo define es la actitud. Y entonces, como hemos visto que no podemos evaluar de la misma manera los contenidos declarativos, los procedimentales, los actitudinales, ni las competencias, volvamos a nuestro ejemplo del auto. Pensemos que si yo iba a tener que evaluar solamente contenidos declarativos, yo podría a lo mejor hacerle a mi alumno un examen de reglamento de tránsito. Que si yo iba a evaluar lo procedimental, es decir, su saber hacer, a lo mejor yo podía pensar un poco en aprendizaje basado en problemas, en una solución de problemas, y entonces yo le pediría que me tiene que entregar en auto un paquete que implique que tiene que manejar desde punto A hasta el punto B a determinada hora. ¿Ok? Pero para yo poder evaluar la actitud, que a lo mejor no la pude evaluar ni en el examen de reglamento de tránsito ni en la entrega del paquete, para poder evaluar esos contenidos actitudinales, yo a lo mejor podría pensar en un estudio de caso. Y podría ponerle en ese estudio de caso, contrastar diferentes actitudes ante situaciones complejas, por ejemplo, que se presenten al andar en auto, en el tránsito habitual. Entonces, ¿se dan cuenta? Las actividades de evaluación están en correspondencia con el tipo de contenido que estamos hablando. Bueno, hasta aquí muy bien, pero entonces pasemos a la tercera parte de esta conferencia. Ya sabemos que evaluamos, entonces, pero ¿cómo evaluamos? ¿Cómo evaluar? Bueno, ¿por dónde empezar? El tema de la evaluación es muy complejo. Nosotros tenemos un curso que algunos de ustedes quizás ya hayan tomado, otros no, que se llama Medición y Evaluación de los Aprendizajes, o trabajamos más los aspectos teóricos. Este curso es mucho más práctico. En aquel curso se ven más estos aspectos teóricos más complejos. Vamos a hablar de algunas cosas en esta conferencia, realmente algunos aspectos relevantes. Ya sabemos y hemos aprendido que la evaluación debe estar acorde con los contenidos que vamos a evaluar. Pero hay un aspecto primordial, que es no ver la evaluación como solamente un momento, porque eso es otra cosa que pasa, que hacemos una actividad evaluativa y decimos, esta es la evaluación. O sea, la evaluación no puede ser un momento, la evaluación no puede ser un instante de proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación tiene que ser algo continuo, que se realice a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene que ser también integral, porque tiene que considerar todos los aspectos del desarrollo y del crecimiento humano. Como les decía, lo que nos definen son las actitudes. Y tiene que también ser sistemática. La evaluación tiene que ser regular, no se puede apostar a una única evaluación, a una evaluación final, y tiene que organizarse de acuerdo a los grandes fines o propósitos de educativos que tengamos nosotros en nuestro currículo, sobre todo articularse alrededor de las competencias que nosotros queremos desarrollar en nuestros estudiantes. Pero además la evaluación tiene que ser flexible. Cuando digo flexible no quiere decir improvisada. Tiene que ser flexible porque tiene que tener en cuenta las diferencias individuales, tiene que tener en cuenta los diferentes intereses, tiene que tener en cuenta que de repente hay necesidades educativas especiales que tienen nuestros estudiantes. Y entonces todo ello entra dentro del proceso de evaluación. Yo no necesariamente puedo medir a todos por el mismo rasero. Yo tengo que ser flexible como docente. La evaluación también tiene que ser interpretativa. Tiene que ser capaz de buscar comprender el significado de los procesos y de los productos de los y las estudiantes. Participativa. Tiene que involucrar a todos los sujetos del proceso educativo. Y, por supuesto, formativa, porque tiene que ser capaz de reorientar el proceso educativo para mejorarlo continuamente. Es decir, que si yo con la evaluación voy detectando las debilidades de mis alumnos o sus potencialidades, yo tengo que en mi propio currículum ir readaptando ese currículum, lo cual no quiere decir, insisto, improvisando, sino tengo que ser flexible y tengo que ir readaptando de manera tal de que yo pueda reorientar el proceso educativo a la forma que más lo necesitan mis estudiantes. Bueno, esto como muy general. Es importante que ustedes sepan que este curso son básicas la semana 1 y la semana 2. ¿Por qué? Porque esta semana 1 nosotros vamos a construir actividades evaluativas.
no vamos a medir todavía, vamos a construir una actividad evaluativa. Eso va a ser esta semana 1 del curso, que les va a parecer de repente un proceso incompleto que vamos a completar la semana próxima, porque la semana próxima, la semana 2, vamos a aprender sobre los instrumentos de medición y vamos a completar, digamos, esas actividades evaluativas que hicimos esta semana con los instrumentos de medición que hagamos la semana próxima. Así que esta semana, por favor, limitémonos a aprender bien cómo construir actividades evaluativas y la semana próxima las complementaremos con los instrumentos de medición de los aprendizajes. Y entonces, para hablar un poquito y ya rápidamente terminar esta conferencia, que no sea demasiado larga para ustedes, de las actividades evaluativas, la gran pregunta entonces es cómo hacer una actividad evaluativa. ¿En qué se diferencian las actividades evaluativas de cualquier actividad de aprendizaje que ya yo diseñé para mis clases? Porque ustedes van a ver a las propuestas que le hagamos, ustedes dirán, pero yo diseño actividades así. Bueno, pero el problema es que no es lo mismo diseñar una actividad para aprendizaje a diseñar una estrategia de evaluación. Normalmente, en mi currículum, cuando yo planeo mi semestre, mi cuatrimestre, mi unidad didáctica, etcétera, yo tengo que dedicar 3 momentos importantes para la evaluación, que es el momento del diagnóstico, evaluación diagnóstico, el momento formativo o evaluación formativa y el momento sumativo o evaluación sumativa. Y estas 3 cosas me constituyen una estrategia de evaluación. Es decir, cuando yo planeé mi unidad didáctica, mi asignatura, mi semestre, mi cuatrimestre, yo tengo que tener una estrategia de evaluación. Y esa estrategia de evaluación tiene 3 momentos importantes: diagnóstico, formativo y sumativo. El momento diagnóstico es el momento que le permite al docente poder saber en qué nivel de aprendizaje están los alumnos. Un diagnóstico. Yo sé que el rasero de mis alumnos está aquí, con esa evaluación diagnóstica. Entonces yo sé que en qué yo tengo que hacer más hincapié y qué cosas ya mis alumnos dominan bien. Es un poco conocer todos los conocimientos previos que tienen los estudiantes con respecto a un tema dado, y eso nos permite poder adecuar la planificación según las necesidades del grupo de estudiantes. Después, ese es el momento inicial, el momento diagnóstico, lo cual no quiere decir que nada más que la haga al principio. Yo puedo hacer también diagnóstico a mitad del semestre o del cuatrimestre de mi unidad didáctica para tratar de saber sobre un tema en específico, diagnosticar, ¿ok? Después, también hay que pensar en la evaluación como un proceso, la evaluación formativa, porque no apostar a una única evaluación, sino ir haciendo evaluaciones, como siempre le llamamos, parciales, para ir viendo cómo van aprendiendo los alumnos, qué les falta por aprender, en qué están bien, cómo se van adquiriendo las competencias o desarrollando estas competencias. Y eso en determinado momento hasta nos hace hacer un alto en el camino y ver qué tengo que reforzar o lo bien que voy, si ya puedo introducir otros contenidos, etcétera. Y finalmente está en un proceso la evaluación sumativa, que nos permite ya determinar como docente si los alumnos alcanzaron o no esas competencias y por supuesto ya tener como lograr el perfil de egreso que nuestra currícula exige. Entonces, como se dan cuenta, la evaluación tiene que ser un proceso, y hacer un proceso nosotros tenemos que ser capaces de anticipar en nuestra planeación didáctica, en nuestra unidad didáctica, cuáles van a ser los momentos de evaluación que nosotros vamos a tener y cuáles van a ser las actividades. Entonces, retornando a las actividades evaluativas, nosotros vamos a diseñar una o un conjunto de actividades, un conjunto de actividades en todo este proceso, pero como les decía, que nosotros podemos ir haciendo en la medida que va avanzando la unidad didáctica o asignatura, porque de repente, como les digo, tenemos que hacer nuevamente un diagnóstico o es importante evaluar para saber cómo va el tema, etcétera. Entonces, nosotros para ello hacemos actividades evaluativas. Y estas actividades evaluativas son actividades que nos van a permitir obtener información sobre el desempeño de los estudiantes. Ojo, la actividad evaluativa nos permite tener información del desempeño. No mide. Lo que mide son los instrumentos de medición que vamos a ver la semana próxima. Y entonces, es decir, estas son actividades que nos permiten recolectar información, obtener información.
Y esa información que yo obtengo, después yo la voy a medir o la voy a cuantificar o la voy a calificar con instrumentos de medición, que eso vamos a ver en la semana 2. Entonces, para ir concretando, esta semana vamos a proponerle 11 tipos de actividades que pueden ser realizadas para obtener la información que necesitamos para conocer el desempeño de los estudiantes. Ojo, no son los únicos que existen. Vamos a proponer 11 tipos de actividades. Hay muchas más. Yo creo que hay todas las que la creatividad como docentes nos permita. Estamos hablando como de las actividades clásicas o fundamentales que podríamos tener. Se los vamos a dar a través de fichas y ustedes van a tener que revisarlas todas, por supuesto, elegir 3 que más se adapten a la unidad didáctica, asignatura que ustedes imparten, y si no imparten, no se preocupen, no importa, que más se adapten a sus objetivos docentes, y preparar 3 actividades, de las cuales una se van a autoevaluar. Eso está explicado bien en la parte de la evidencia de aprendizaje de la semana. Bueno, en realidad espero que esta conferencia les haya sido fructífera, que hayan aprendido mucho. Recuerden que vamos a tener también una sesión sincrónica de aclaración de dudas, donde estaré presente también con muchísimo gusto para que conversemos al respecto. Les deseo una excelente semana y muchas gracias por haberme acompañado en esta videoconferencia. Saludos.